Muy buenas a todos. Hoy voy a hablarles de la sesión 8 de NIS para las pymes, la cual se llama Notas a los estados financieros. ¿En qué consiste esta sesión? Esta sesión establece los principios generales para la presentación de las notas a los estados financieros. Es decir, define de manera global qué información debe incluir y cómo debe organizarse, sin entrar en requerimientos específicos. Aunque aquí se fijan las bases generales, cada sección de la norma contiene sus propios requerimientos de revelación. Por ejemplo, si necesitas saber qué información debe revelarse sobre inventarios, deberás ir directo a la sección correspondiente a inventarios. Esta sección únicamente proporciona el marco general para estructurar y presentar adecuadamente las notas. Las notas a los estados financieros forman parte integral de los estados financieros. No son simples anexos. Su función es ampliar, aclarar y explicar la información presentada en el estado de situación financiera, en el estado de resultado integral, en el estado de flujo de efectivo y en el estado de cambios en el patrimonio, a través de descripciones narrativas y desgloses detallados. Las notas proporcionan una comprensión más profunda y transparente de la situación financiera de la entidad. Además, incluyen las bases de preparación de los estados financieros, las políticas contables aplicadas, los juicios contables significativos, las estimaciones realizadas y otros datos relevantes que permiten interpretar adecuadamente los informes financieros. ¿Qué incluyen las notas a los estados financieros? 1. Descripciones narrativas. Son explicaciones en palabras que ayudan a entender cómo se aplicaron las normas contables. Aquí se habla, por ejemplo, de las políticas contables, estimaciones y decisiones importantes que se tomaron al presentar los estados financieros. Por ejemplo, puede que en el estado de resultados veas un gasto por depreciación, pero en las notas te explican cómo se calculó, qué método se usó, cuántos años se espera que dure el activo, si se tuvo en cuenta un valor final, entre otros. Esa explicación permite entender mejor de dónde salió ese número. 2. Desagregación de partidas. Esto significa que una cifra global se divide en partes más detalladas para que sea más fácil de analizar. Por ejemplo, en el estado financiero puede aparecer un total por cuentas por cobrar, pero en las notas se muestra cómo está compuesto ese valor, cuánto le deben los diferentes clientes y cuánto tiempo llevan sin pagar. Esto ayuda a evaluar los riesgos. 3. Revelación de partidas no reconocidas. Algunas situaciones no cumplen con los requisitos para ser reconocidos en los estados financieros, pero siguen siendo relevantes para los usuarios. Por eso se revelan en las notas. Ejemplo, compromisos y contingencias. La empresa enfrenta una demanda legal en curso, aunque no hay certeza de los resultados. Esta situación se revela en las notas para mantener la transparencia y evaluación de riesgo. Estructura de las notas. Las notas deben seguir un orden lógico y claro para facilitar su comprensión. A continuación, presento los elementos que deben incluir. 1. Información general sobre la entidad. Una breve descripción de la empresa, su actividad económica, ubicación y forma legal. 2. Una declaración de cumplimiento de la norma, que es una declaración clara que informa que los estados financieros están elaborados conforme a las NIS para las pymes. 3. Resumen de las políticas contables. Una parte clave de las notas es el resumen de las políticas contables, que son relevantes
y se aplicaron en la preparación de los estados financieros. Aquí la empresa explica las reglas y criterios que utilizó. ¿Qué incluye este resumen? A. Las bases de medición utilizadas. Esto se refiere a los métodos que se aplicaron para medir activos, pasivos, ingresos y gastos. Por ejemplo, si se usó el costo histórico, el valor razonable, entre otros. B. Otras políticas contables importantes, como los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los métodos de depreciación utilizados, criterios de deterioro de activos, entre otros. Las notas no deben convertirse en un manual de políticas contables, solo deben incluir las políticas más relevantes, aquellas que realmente ayudan a interpretar mejor la información financiera que se presenta. 4. Información de apoyo. Para lograr una mejor comprensión de las partidas presentadas en los estados financieros, es necesario incluir cualquier información adicional que facilite su interpretación. La norma permite incorporar en las notas toda aquella información que sirva de apoyo, como explicaciones, desgloses, incluso gráficos, siempre que contribuya a una lectura más clara de los informes. Eso sí, aclara que las notas deben presentarse con un orden lógico que coincida con la estructura de los estados financieros. Ejemplo, si el primer estado es el estado de situación financiera, en él se presentan primero la cuenta de efectivo, luego las cuentas por cobrar, los inventarios, etc. Las notas deben seguir esa secuencia. Esto facilita la lectura y permite al usuario ubicar rápidamente la información relacionada con cada partida, mejorando la transparencia y comprensión de los estados financieros. 5. Otra información a revelar. Los datos importantes que no aparecen en los estados financieros, pero que son necesarios para una comprensión más profunda de los informes y la realidad financiera de la entidad, que incluye eventos posteriores al cierre, contingencias legales o fiscales, riesgos financieros que puedan afectar la empresa. Esta información ayuda a los usuarios a anticipar posibles impactos financieros en la empresa y proporciona información clave para la toma de decisiones. Esta estructura es una guía que da la norma para presentar de forma ordenada, comprensible, la información que acompaña a los estados financieros. Información sobre juicios contables. Además de las políticas contables y las estimaciones, en las notas también se deben revelar los juicios contables que la gerencia ha realizado al preparar los estados financieros. ¿Qué son los juicios contables? Son decisiones clave que toma la gerencia al aplicar las normas contables. A diferencia de las estimaciones, no implican calcular valores futuros. En cambio, los juicios implican elegir el tratamiento contable adecuado, cuando una norma permite distintas opciones o cuando hay que interpretar cómo se aplica una regla en un caso específico. Ejemplo de juicios contables comunes. Determinar si un contrato debe clasificarse como arrendamiento financiero o operativo. Evaluar si la entidad controla a otra empresa aunque no tenga la mayoría de los derechos de voto. Decidir si un activo debe clasificarse como corriente o no corriente. Estos juicios tienen un impacto directo sobre cómo se presentan y clasifican las partidas en los estados financieros. Por eso, es importante que sean revelados en las notas, para que los usuarios de la información financiera puedan entender cómo y por qué se tomaron ciertas decisiones. ¿Dónde se revelan estos juicios? Pueden incluirse en el resumen de políticas
contables significativas o en otras notas específicas, según el tema al que estén relacionados. Incertidumbre en las estimaciones contables. ¿Qué son las estimaciones contables? Son cálculos basados en juicios razonables que hace la gerencia usando la información disponible para determinar el valor de ciertas partidas que no se pueden medir con precisión en ese momento. No se trata de decisiones como cómo aplicar una norma, esos son juicios contables, sino de predecir cifras como el valor, vida útil o deterioro de ciertos activos o pasivos. Cuando una entidad prepara sus estados financieros, debe revelar en las notas cualquier incertidumbre importante en las estimaciones, que podría generar ajustes significativos en los activos o pasivos durante el siguiente ejercicio contable. ¿Por qué es importante? Porque algunas estimaciones contables dependen de supuestos en el futuro. Si esos supuestos cambian, los valores registrados hoy pueden verse afectados en el mañana. Por eso los usuarios de los estados financieros deben conocer estas posibles fuentes de riesgos. ¿Qué debe incluir la revelación? 1. La naturaleza del activo o pasivo. Se debe describir qué tipo de activo o pasivo está sujeto a incertidumbre. Por ejemplo, cuentas por cobrar de difícil recuperación, inventarios con riesgos de obsolescencia, entre otros. 2. Importes del libro al cierre del periodo. ¿Cuánto vale ese activo o pasivo al final del año? En conclusión, las notas a los estados financieros son clave para comprender la información financiera de una entidad. No solo complementan las cifras, sino que explican las políticas, juicios, estimaciones que sustentan los estados financieros, aportando un contexto y una mayor claridad de la información contable. Espero que hayan tenido claridad sobre esta sesión. Gracias. Bendiciones.